Mateo 18. Mateo capítulo 18. Amén. El tema se llama ¿qué excusa tienes para no congregarte? ¿Qué excusa tienes para no congregarte? Hace tiempo di o más bien le comenté acerca de un señor. Estábamos afuera, el hermano César y yo. El señor llegó, empezó a ver algunas cosas. Y un señor de unos 60 años y traía una playera, ¿verdad? De un color azul, creo. Y este señor en la parte de enfrente decía discípulo de Cristo. Aleluya. Y eso me impactó porque decía discípulo de Cristo. Aleluya. Y yo le dije, ¿usted es discípulo de Cristo? A lo que él me contestó así con mucha claridad y me dice, claro, las 24 horas. Y eso todavía me dejó más impactado. Dije yo, Señor, si nosotros vamos al evangelismo 15 minutos y ya nos queremos regresar a la casa. Y eso si vamos, ¿cuánto dicen amén? Aleluya. Y yo, pues eso me dejó así de a 4, ¿no? Dije, híjole, 24 horas sirviendo al Señor, está tremendo. Entonces le digo, oiga, ¿y a qué iglesia asiste? Y un poco más molesto me contestó, yo no voy a ninguna iglesia. Porque todos los pastores, dicen, solo piden dinero y diezmo. Por eso no asisto a ninguna iglesia. Dice, yo en mi casa leo la Biblia y saco mis propias conclusiones. Y ahí en mi casa yo oro sin que nadie me moleste. Qué suave está ese cristianismo. ¿Cuánto dicen amén? Este hombre tiene una gran excusa para no congregarse. La excusa de él es que todos los pastores piden dinero. Esa es la excusa de él. Ahora, ¿qué excusa podría tener usted para no asistir regularmente a la iglesia? Mateo 18, versículo 20, el Señor Jesucristo dijo, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Otra vez, léalo conmigo. Mateo 18, 20. Porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Oiga bien, cuando hay 2 o 3 congregados en su nombre, dice Dios, ahí estoy yo en medio de ellos. ¿Sí? Dice, ¿qué dice? Congregados. No dice que cada quien se quede en su casa y que cada quien vea una peli cristiana y que cada uno vea su canal favorito y ahí estoy yo. Digo, Señor, donde están 2 o 3 congregados, ahí estoy yo. ¿Cuántos creen que el Señor está aquí? Vamos orando. Padre, te damos gracias. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos la gracia, el favor y la misericordia, la bendición sobre nosotros en estos momentos. Padre, yo te ruego, Señor, que tú me ayudes a entender este tema y a desarrollarlo de una manera correcta que lo pueda entender tu iglesia. Padre, unge mis labios, unge mi mente, trae revelación y bendice a la iglesia que ha venido delante de tu presencia para aprender de tu palabra y ser dirigidos por ella. En el nombre de Cristo, yo te doy gracias. Y la iglesia dice un fuerte amén. Bueno, primeramente, congregarse en su iglesia regularmente no es un invento humano, no es un invento de una iglesia, ni de un pastor, ni de un movimiento evangélico. Congregarnos como cristianos para adorar, alabar a Dios y oír su palabra es algo que salió del propio corazón de Dios. Amén, no fue algo que inventó alguien. No es un invento mío, de nadie. Congregarnos como iglesia de Cristo, amén, no es un invento del pastor. Dios ordenó desde hace muchos años, amén, que como iglesia de Cristo
amén, deberíamos congregarnos, reunirnos. Cuando Dios quería hablar a su pueblo, por ejemplo, Levíticos 8, amén, vaya a Levíticos capítulo 8, amén, Levíticos 8, estoy mirando en primer lugar que congregarse es una idea divina, es un mandamiento, es una orden de Dios, es algo que a Dios le agrada. Levíticos 8, habló Jehová a Moisés diciendo, toma a Aarón y a sus hijos con él, y las vestiduras, el aceite de la unción, el becerro de la expiación, las 2 carneros y el canastillo de los panes sin levadura. Y oiga bien lo que dice el versículo 3, y reúne toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y reúne, es Dios mandando. Versículo 4, hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés a la congregación, esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces, el congregarse, el reunirse, hermano, escuchemos bien y entendámoslo, es Dios el que ordena hacerlo. Amén. Aleluya. Ahora, ¿con qué fin lo hacen? Con el fin de que a través de reunirnos es como Dios nos muestra cuál es su voluntad. Reunidos. Aleluya. Ahora, en el libro de Nehemías, en el capítulo 8, vaya al libro de Nehemías rápidamente. Aleluya. Nehemías, capítulo 8. Léalo conmigo, versículo 1 al 4. Dice la Biblia, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas, y dijeron a Esdras y al escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, lo cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, trajo la ley, trajo la Biblia delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y de todos los que podían entender el primer día del mes séptimo. Y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de los hombres y mujeres. Oiga bien, desde el amanecer hasta el mediodía. O sea, estuvieron leyendo la Biblia desde el amanecer hasta el mediodía. O sea, estuvieron leyendo la Biblia, escuchando los sermones desde en la mañana, desde muy temprano. Desde muy temprano hasta horas después. Imagínese usted, nosotros tardamos 30 minutos escuchando la Biblia y empezamos a cabecear. ¿Cuánto dicen amén? Ahora, esa gente estaba leyendo la Biblia, están escuchando la Biblia, no tienen micrófono. Amén. Imagínese usted, aleluya, escuchando la Biblia, leyendo la Biblia, y ellos ahí sentados, escuchando la palabra del Señor Jesucristo. En el versículo 18 de ahí mismo dice la palabra de Dios, aleluya, dice, y leyó Esdras en el libro de la ley de Dios cada día, desde el primer día hasta el último, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea según el rito. Ahora en el capítulo 9, hermano, versículo 1 al 3 dice, el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí. Ya se había apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres, y puestos de pie en su lugar leyeron el libro de la ley de Jehová su Dios la cuarta parte del día, y la cuarta parte confesaron sus pecados y adoraron a Jehová su Dios. Oiga bien, aquí está leyendo la Biblia de pie, amén, la congregación, amén, confesando sus pecados y los pecados de sus padres, amén, leyendo la Biblia. Y luego dice la Biblia, y adoraron a Dios, la congregación. Dios, hermano, no nomás nos congrega solo porque se le ocurra hacer algo. Amén. Hay un plan muy especial de Dios para nuestras vidas,
a la hora de congregarnos. Hay un plan de Dios muy maravilloso. Uno de ellos es que Dios empieza a trabajar nuestro carácter. Amén. Dios empieza a cambiar nuestra vida. Alguien que se congrega constantemente, hermano, y escucha la palabra de Dios, viene al frente, hace tratos con Dios, habla con Él, su vida empieza a cambiar poco a poco. ¿Cuántos dicen amén este día? Hay un cambio radical. La Biblia dice que ellos oían la palabra, venían y confesaban los pecados de sus padres y los pecados de ellos. Cuando ellos leían la palabra de Dios juntos. No dice que cada uno se iba a su casa y cada uno se llevaba un pedazo de rollo y allá cada quien leía su pedacito de Biblia. No, dice que todos juntos. Es ahí donde Dios hace conocer su santa y poderosa voluntad. Quiero ver segundamente hombres que tienen fuertes excusas para no asistir a la iglesia y congregarse. La Biblia nos habla, hermano, acerca de hombres que tenían grandes excusas para no ir a la iglesia. Y les voy a mostrar, de hecho les voy a mostrar algunos casos de personas que realmente tenían excusas para no congregarse. Primeramente tenemos a la iglesia de Corinto. Si usted ha leído primera y segunda de Corintios, se va a enterar fácilmente que la iglesia de Corinto era una iglesia demasiado problemática, muy problemática. Amén. Había división. Alguien en la iglesia tenía a la mujer de su propio padre. No solamente eran inmorales ahí medio, estaban pesados. Alguien tomó a la mujer de su propio padre y la tiene ahora como mujer. Hoy nos quedamos de a cuatro cuando alguien, amén, nos damos cuenta que fornicó y hizo algo, amén, pero adentro de la iglesia había alguien que ha tomado la mujer de su propio padre y ahora la tiene como mujer. El peor del caso es que la iglesia lo alababa, lo aplaudía. Amén. Y la gente sabe que hay alguien haciendo eso. Pablo tuvo que venir y corregir y decir, ¿sabes qué? Expulsen a este malvado. Y la Biblia dice que lo disciplinaron. Más adelante él se arrepintió y volvió a la iglesia, pero se arrepintió. Cuando uno corrige dentro de la iglesia a alguien que comete inmoralidad, amén, se sienten demasiado ofendidos. Había este tipo de cosas. Eran peleoneros. Si usted es peleonero, ellos le ganaban. Había discriminación social en la cena del Señor. No eran parejos. Hasta en eso andaban peleando por eso. A la hora de la cena del Señor había desorden entre los hermanos. Pero aquí está Pablo, siempre ayudando a esta gente. Siempre, hermano, aquí está Pablo, les predicaba, los guiaba y siempre asistía a la iglesia. Ahora, si hubo alguien que tenía excusas para no asistir a la iglesia, fue Pablo. Amén. Tanto problema, amén, se pelean por todo, se llevaban ante los jueces, discutían, había problemas en los matrimonios, era un desorden total. Pero aquí está Pablo que no dejaba de ir a la iglesia. ¿Cuántos están aquí todavía? Hermano, escucha bien, no hay iglesia perfecta. No hay hermano perfecto, no hay hermana perfecta. ¿O acaso usted lo es? No. Hay gente que luego dice, yo no me congrego porque en la iglesia hay estos y estos y estos. Amén. Pablo tenía excusas. Ahora, la segunda persona que yo encuentro en la Biblia que tenía excusas para no subir y adorar y ofrecer sacrificios a Dios era Elcana, el esposo de Ana, la mamá de Samuel. ¿Sabe una cosa? En Primera de Samuel, lea su Biblia. Primera de Samuel, si usted lee el capítulo 1, y voy a explicar un poquito esto. Primera de Samuel del 1
el versículo 1 en adelante, dice: hubo un varón de Ramataim, de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana. Era hijo de Jeroboam, hijo de Eliú, hijo de Tú, hijo de Sub, efrateo. O sea, este hombre es considerado un levita. Y tenía él dos mujeres. El nombre de una era Ana y de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años aquel varón subía de su ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Eli, Ofni, Fines, sacerdotes de Jehová. Ahora, preste atención a esto porque es muy interesante. Ese hombre, si te fijas, él cada año subía a Silo, a este lugar, a ofrecer sacrificios. Ahora llama la atención porque el versículo 3 dice: porque ahí, amén, estaban dos hijos de Eli. Amén. La Biblia se enfoca en esto. A pesar de que están estos dos muchachos ahí, dice que él iba y ofrecía. ¿Quiénes eran estos dos muchachos? ¿Qué hacían? Capítulo 2, versículo 12, dice la Biblia que eran impíos. 2:12 de ahí mismo, dice la Biblia: los hijos de Eli eran impíos y no tenían conocimiento de Jehová. Ahora escuche bien. Estos muchachos están dentro del templo, dentro de la iglesia. Estos muchachos son un desorden, son los hijos del pastor. Son los hijos del líder, del sacerdote. Y estos dos muchachos son un desorden total, impíos, ingratos, rebeldes, despreciadores, inmorales. Pero aún con todo ello dice que Elcana, él subía vez tras vez para ofrecer sacrificios. ¿Dónde estaban estos dos muchachos? Cualquiera, yo me imagino que al entrar, imagínense en este caso que a alguno de mis hijos fuera lo peor aquí y usted los viera aquí adelante tocando y usted se da cuenta lo que ellos hacen o están haciendo y la gente va a decir: no, hombre, mira el pastor lo que está haciendo. Pero aún así, con todo ello, dice que Elcana subía y ofrecía sacrificios a Dios. Amén. Él tenía motivos para no asistir al templo, mas sin en cambio él nunca fallaba. Escuche bien, y voy a explicar un poquito. En el capítulo 1, versículo 21, dice la Biblia lo que hacía. Después subió el varón Elcana con toda su familia para ofrecer a Jehová el sacrificio acostumbrado y su voto. Note bien que él ofrecía el sacrificio acostumbrado. ¿Cuál es el sacrificio acostumbrado? Quiero que preste atención a esto. Capítulo 2, versículo 19. Dice: y le hacía a su madre una túnica pequeña y se la traía cada año cuando subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado, que otra vez menciona el sacrificio acostumbrado. Aquí está Elcana yendo otra vez a ofrecer el sacrificio acostumbrado. ¿Cuál era ese sacrificio acostumbrado? Amén. En el capítulo 12 de Éxodo, en el versículo 23, nos dice que cuál era el sacrificio que se tenía que hacer. Éxodo 12, versículo 23 al 25. Y dice: porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en las dos postes, pasará Jehová aquella puerta y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Versículo 24. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Entonces Elcana está ofreciendo este sacrificio del cordero
amén, que era costumbre hacer. Este era el sacrificio que iba a hacer él, porque era un mandamiento de Éxodo, y él cada año subía y ofrecía el cordero. Amén. Capítulo 13, versículo 10 de Éxodo. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Es decir, el Cana subía a ese lugar donde está Elí y sus hijos al templo a ofrecer este sacrificio. Ahora escuche bien este día. El Cana sabía lo que los hijos de Elí hacían con estos sacrificios. Dice la Biblia en el capítulo 2 de Primera de Samuel. Vaya, Primera de Samuel, capítulo 2. Amén. Versículo 17. Primera de Samuel 2:17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes, porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. Es decir, el cordero sacrificado, símbolo del sacrificio de Cristo en la cruz, era ofrecido año tras año. Y aquí está el Cana, pero los hijos de Elí, dice la Biblia, que menospreciaban este tipo de ofrendas. Escúchelo bien este día. Amén. Menospreciaban el cordero sacrificado, amén, mencionado en Éxodo 12. Es decir, hermano, esto aplicándolo a nuestra vida, esto significa que esta gente menospreciaba el sacrificio de Cristo. Menospreciaban el sacrificio de Cristo. Pero aquí está el Cana. Él dice, yo voy y cumplo. Yo lo hago para Dios. ¿Cuántos me están oyendo este día? Ellos lo hacen, ellos se echan con Dios. Si ellos menosprecian los servicios, menosprecian la predicación, menosprecian la cruz de Cristo, menosprecian al Cristo que fue sacrificado en la cruz, ese es el problema de ellos. Yo voy a adorar a Dios. ¿Cuántos dicen amén este día? Él tenía pretextos y decir, ¿sabe qué? No voy. Ahí están esos malvados. ¿Cuánta gente dice, no, es que en la iglesia ahí está fulanito que se porta mal? Escúcheme bien, él va a rendir cuentas a Dios, tal como lo hizo Ofni y Finees delante de Dios. Ellos tuvieron que rendir cuentas ante Dios. Pero aquí está el Cana diciendo, yo subo, no importa que estén esos malvados ahí, yo voy a servir a Dios. Esto se llama, amén, madurez espiritual. ¿Cuántos dicen amén? Porque cuánta gente dice, no, es que vi al hermano haciendo aquello y esto y lo otro allá afuera, y digo aquello y lo miré aquí, que se metió un baile, se tomó una cerveza. No, ¿para qué voy? ¿Para ser igual que ellos? Hermano, cuando hay crecimiento espiritual, dice, no, yo voy a servir a Dios. Y entiendes que no hay iglesia perfecta. ¿Cuántos dicen amén? Y no hay hombre perfecto. Ahora, esto no quiere decir que es permiso para pecar. No, como aquel se porta mal, pues yo también. No, eso es lo más tonto que puede haber. Ahora, quiero ver un tercer ejemplo, que es Gayo y Diótrefes. Por favor, si nace hijo, no le pongas así, Diótrefes. Amén. Gayo y Diótrefes. ¿Quién era Gayo y quién era Diótrefes? ¿Han oído de ellos? Tercera de Juan, ahí están los nombres de estas personas. Tercera de Juan. Amén. Vaya, tercera de Juan, antes de Apocalipsis, ahí está tercera de Juan. Amén. Dice bien, la carta la escribe Juan a Gayo. ¿Y quién era Gayo? Bueno, Gayo no era un gallo de casi kikiriki, así se llamaba un hermano. Amén. No voy a pensar usted, ay, ¿cuál le escribe una carta a Gayo? Los gallos leen, ¿no? Bueno, capítulo 1, porque solamente es un capítulo. Versículo 1 al 13. El anciano a Gayo, el amado a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Le dice Juan a su amigo, amén, hermano en la fe, llamado Gayo.
Versículo 3, pues mucho me regocijé, le dice Juan a Gallo, cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad y de cómo andas en la verdad. Mire, Gallo era el hermano excelente dentro de la iglesia. ¿Cuántos están aquí este día? El hermano que ora, el hermano que predica, el hermano que evangeliza, el hermano que ofrenda, el hermano que limpia la iglesia. Hermano, Juan se gozaba con Gallo. ¿Cómo quisiera tener esos gallos aquí en la iglesia? ¿Cuántos dicen amén? Yo quisiera tener esos gallos aquí en toda la iglesia. Pero adentro de la iglesia estaba un líder llamado Diótrefes. Vaya al versículo 9. Ahí está Diótrefes. Ni el nombre me gusta. Dice: yo le he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, el cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. ¿Se fija el balance? Aquí está Gallo, buena onda, y aquí está Diótrefes, que es un desastre. Versículo 10: por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que hace parloteando, oiga bien, con palabras malignas contra nosotros. Palabras malignas. ¿Quién hablaba así? Ese señor que estaba dentro de la iglesia. Palabras malignas. Ha habido gente que viene a la iglesia y habla palabras malignas. Maldicen. ¿Cuántos dicen amén? Maldicen. Y no les importa a quién maldicen. Tienen una lengua de víbora, venenosa. Y luego dice: y no contento con esto, con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. Ahí está Diótrefes. La conducta de ambos es muy diferente. Diótrefes tenía una conducta insoportable, arrogante. Pero aquí está Gallo, quien tenía excusas para decir: ya no voy a esa iglesia. Ahí está Diótrefes. Es arrogante, es mal hablado, no recibe a los hermanos, no quiere, odia a la gente, amigo. No sé para qué lo tiene ahí. Pero aquí está Gallo, siendo fiel. Ahora, fíjate bien, Diótrefes fue víctima de una enfermedad denominada filoprimatosis. ¿Sabes qué es filoprimatosis? Filoprimatosis, que es la desesperación por ocupar el primer lugar. O sea, Diótrefes siempre quería el primer lugar. ¿No ha visto gente así? Que en la iglesia ellos quieren ser los primeros. Y si no los tomas en cuenta, es que no me invitan. ¿Cierto o no? Y si los invitan, no vienen. O sea, Diótrefes padece filoprimatosis, desesperación por ocupar el primer lugar. Si usted se queja porque no tiene el primer lugar, es que padece de filoprimatosis. ¿De qué era el primer lugar en todo? Filoprimatosis. Pero más sin en cambio, ahí está Gallo, el hermano Gallo, que no deja de ser gallo. ¿Cuánto dicen amén? No gallina. Sigue adelante, congregándose, haciendo la voluntad de Dios, aunque a diario tenía que verle la cara al arrogante Diótrefes. Ahora piensa en Jesús. Jesús tiene que ir a la sinagoga, tiene que ir a congregarse, porque Jesús se congregaba. Jesús iba a la iglesia. Amén. Y cuando lo ponían a predicar, él predicaba. Y predicaba bien machín. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya. Ahora, él tiene que congregarse y reunirse con la gente. Amén. En la sinagoga, en los hogares. Pero no faltaban a estas reuniones los fariseos y la gente religiosa. No faltaban. Y usted sabe que los fariseos y los intérpretes de la ley eran arrogantes, eran mal hablados, eran de hermano pesados esa gente. Pero Jesús no dejaba de ir.
Él tenía excusas y decía, no, se le exagera. Van a ir los fariseos, hombre. ¿Sabe qué? Jesús siempre iba. Mateo 9, dice la Biblia, en el versículo 10 y 11, dice la palabra de Dios. Mateo 9, 10 y 11. Aleluya. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. Cuando vieron esto, los fariseos dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Hermano, donde quiera estaban esta gente. Que Dios nos ayude. ¿Cuántos dicen amén? Quiero ver terceramente acerca de razones para no congregarse. Si buscamos razones y excusas para no ir a la iglesia y congregarse, son muchos o son muchas. Pero te mencionaré los principales excusas y razones que tenemos hoy en día en la iglesia para no congregarnos. Amén. La primera de ellas, estoy muy cansado o cansada. Yo pregunto, ¿quién de ustedes o quién de nosotros no se cansa? Otros dicen, trabajé mucho. Esas son las excusas. Otros dicen, me duelen los talones. A todos nos duelen los talones. Y nos duele el callo. ¿Cuántos dicen amén? Y el juanete y la uña enterrada y el dedo cucho que tienen ahí. A todos nos duele. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Otros dicen, la iglesia está lejos. Voy a hablar con el pastor a ver si me la pone por aquí más cerquitas. Bueno, pues si usted paga la renta de un edificio para ahí, si nos vamos. Pero hay gente que dice, está lejos. Cristo vino del cielo. Otros dicen, va a llover. Parece que va a llover. Y no viene, pero usted cuando llueve, así se va al trabajo. Si no se va al trabajo, lo corren. Amén. Otros dicen, me vino a visitar mi tía. Resulta que llega la tía de la otra iglesia, vino el mero día del servicio. ¿Cuántos dicen amén? El diablo los mandó ahí. El mero día del servicio vino la tía de la otra iglesia. Porque la tía de la otra iglesia no tuvo culto ese día y ese día se vino para la casa de usted. ¿Cuántos me están oyendo? Debe decirle a la tía de la otra iglesia que vino a visitarle el mero día del culto, tía, I'm sorry very much, pero no puedo recibirte en mi casa porque me voy para mi chucho. ¿Cuántos dicen amén? De veras, hace falta carácter en esto. Hace falta carácter. ¿Sí? ¿Sabe qué? Mire, tengo una cita más importante que la de usted. ¿Sí? ¿Con quién? Con Cristo. Necesitamos poner en primer lugar a Dios. Hay quienes piensan que no necesitan ir a la iglesia para adorar a Dios y argumentan que Dios está en todo lugar. Por lo tanto, ellos pueden leer sus Biblias en sus casas o se quedan a ver el canal 27 o piensan que ir mucho a la iglesia es de fanatismo. Lamentablemente, hermano, hay muchos hermanos que tienen en poco el congregarse en la iglesia. Y por esta razón se quedan en su casa, se quedan en su trabajo o se van a pasear. El problema de no congregarse no es algo nuevo, es algo que se viene batallando desde que Cristo vino a esta tierra y desde que el momento en que el Señor dijo, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Desde ahí empezó el problema. Amén. No es algo nuevo. Tenemos que luchar contra ello. Quiero cerrar en esta noche. ¿Qué significa congregarse de acuerdo con la Biblia? ¿Qué significa congregarse? ¿Sabe? Una de las primeras, congregarse es reunirse como iglesia. Amén. Primera de Corintios 11, 18. Cuando os reunís como iglesia, reunís como iglesia.
La segunda, congregarse es estar reunidos en el nombre de Cristo. Lo leímos en Mateo 18:20, donde están 2 o 3 congregados en su nombre, allí está el Señor en medio de ellos. ¿Cuántos dicen amén? Tercero, congregarse es perseverar. Amén. Es decir, si yo estoy perseverando, significa que yo estoy congregándome constantemente. La Biblia dice que los primeros discípulos, amén, perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Hechos 2, 41 y 42. Luego, la cuarta cosa, congregarse es habitar los hermanos juntos en armonía. Salmo 133:1. Mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Juntos. Amén. Número 5. Congregarse es ir a la casa de Dios. ¿Se acuerdan de ese salmo que dice: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos? Salmo 122. A ver, diga conmigo: yo me alegré. Dígalo fuerte: yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Dice: yo me alegré con los que me decían. Cuando le digan: vamos a ir a la iglesia, no diga: ay, voy a la iglesia. No, alégrese. Vamos a ir a la iglesia, gloria al Señor, aleluya, gloria a Cristo. Se me había olvidado, pero vámonos. Traigan la ofrenda, vámonos. Congregarse no es quedarse en la casa sin hacer nada malo, como dicen algunos. Yo no voy a la iglesia, pero me quedo en la casa y no estoy haciendo nada malo. No ando haciendo nada malo. No, como cristiano, Dios quiere que estés en la iglesia. Hermano, ¿qué excusa tienes o inventas para no congregarte? Yo sé que no es fácil. Sé que no es fácil. Para mí no es fácil. ¿Cuántos dicen amén? Yo me podría quedar en la casa ahorita, pongo mi celular, amén, y empiezo a ver a mi pastor predicar, o al pastor Greg Mitchell, o al pastor Salvador Prieto, y sentadito ahí, mire, me pongo mi coquita, mis galletitas, mis ¿cómo se llaman? Mis semillitas, ¿cómo se llaman estos? Cacahuates mexicanos, y ahí a gusto comiendo. Pero no, hay que venir a la iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Y ahorita regresando, pues miramos la última predicación por internet. ¿Cuántos dicen amén? Pues están buenas. La de anoche estuvo sabrosa. Veanla, la del pastor Greg Mitchell, macizo estuvo. Amén. Veanla, pastor Greg Mitchell. Así que, hermano, congregarnos es la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Denle un aplauso a Dios. Denle un aplauso fuerte a Dios, pero fuerte déselo a Dios en esta noche.